Hola, ¿qué tal? Soy Alida López, consejera en adicciones. Estamos en Ágora, Convivir para Vivir, Asociación Civil de Salud Mental Comunitaria. En este Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol, 15 de noviembre, nos encontramos con nuestra psicoterapeuta Valeria Aguilar Vázquez. Y pues vamos a hablar y reflexionar sobre este importante tema que el día de hoy se recuerda y se refuerza, ¿no? La primera pregunta que te quiero hacer, Valeria, es ¿cuáles son los efectos a corto y largo plazo del consumo de alcohol en menores de edad? Bueno, este es un tema muy interesante y qué bueno que tenemos oportunidad de poder reflexionar acerca del uso y el abuso del consumo del alcohol y que tenemos un día específico para poder hablar de estas cosas. Y me parece que la pregunta que haces es sumamente pertinente porque al ser una sustancia legal pareciera que no pasa nada, que es normal y que tanto es poquito, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pregunta que haces, repito, me parece muy pertinente en ese sentido. Uno de los aspectos importantes que tenemos que considerar a largo plazo y a corto plazo, si hay un daño primero en la estructura cerebral. Nuestro cerebro está en proceso de desarrollo hasta que nosotros tenemos 25 años. ¿Esto qué significa? Que si los adolescentes empiezan a consumir esta sustancia en la secundaria y en la preparatoria, sí encontramos daños importantes. Imaginemos que nuestro cerebro es como un brócoli, así todo verde, frondoso, y cuando hay este consumo de esta sustancia, hay, digamos, como un incendio forestal, ¿no? Y entonces al haber este incendio forestal, ese proceso de desarrollo se detiene o se alenta. Por eso de repente encontramos que una de las, cuando los pacientes o los chicos que están alcoholizados, pues tienen situaciones en el retardo de los movimientos, hay poca coordinación, el tema de las palabras pues se cuatrapean, no hay una misma capacidad para poder reflexionar, tomar decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el primer efecto es el tema en temas del sistema, en el desarrollo del sistema nervioso central. Posteriormente, bueno, pues esto hace que los adolescentes se puedan poner en situaciones de riesgo, accidentes automovilísticos, incluso propios accidentes que se pueden dar ya sea en las fiestas, en la casa y que puedan estar también en situaciones violentas y agresivas, ¿no? Se ponocan y se ponen en situaciones de riesgo porque la capacidad de juicio se disminuye, ¿no? O sea, evidentemente al no tener toda esta capacidad cerebral para poder poner atención a todos los estímulos que tengo alrededor, pues esto hace que también el análisis de los estímulos se vayan disminuyendo y entonces mi capacidad para tomar decisiones es menor. La capacidad de juicio también es menor, ¿no? Entonces, digo, un poco también evaluando este tipo de condiciones, la gente que no está alcoholizada pues puede abusar en todos los sentidos de una persona que está bajo el efecto del alcohol. Y bueno, pues también está la parte de la intoxicación por el alcohol. ¿Cuántas veces hemos escuchado que le dio una congestión alcohólica, ¿no? Ella era su primera vez que bebía. Bueno, podemos encontrar este tipo de condiciones y que pueden poner en riesgo su vida. En términos también de salud física, ¿no? Los riñones, el páncreas, el hígado. A veces no necesitamos un consumo de mucho tiempo, sino que con una intoxicación pues puede haber daños en ese sentido. Y hasta la muerte. Hasta la muerte, exactamente, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente también hay riesgos de una conducta adictiva, ¿no? Que esta conducta, pues bueno, se puede ir agravando a través del tiempo. De repente decimos, una no es ninguna, ¿no? Pero muchas veces, muchas personas con un solo consumo es suficiente. No todas las personas a lo mejor estamos en una situación de vulnerabilidad o de riesgo, pero a veces con muchas personas en una situación de riesgo es suficiente para que ahí, pues bueno, tengamos una situación
que después se convierta en un asunto grave, de gravedad, exactamente, ya de conducta de adicción, ¿no? Y bueno, pues evidentemente eso va a ir afectando su desarrollo personal, su desarrollo social. Hay personas que solamente con el consumo del alcohol podrán convivir o pueden convivir con otras personas, ¿no? Y esto, de cierta forma, pues bueno, también va deteriorando y va afectando. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una fiesta a alguien que pues es muy divertido cuando está alcoholizado, pero llega un momento en que, como sigue consumiendo alcohol, pues de repente ya empieza a ser impertinente, ya no es divertido, empieza a decir cosas que a las demás personas les generan como cierta incomodidad, y entonces eso hace como de no nos juntemos, no lo invitemos, porque de repente empieza a ser mala copa, o empieza a llorar, empieza a ser agresivo, empieza a ser violento, y entonces eso también va a ir deteriorando pues las relaciones interpersonales que puede ir teniendo con las demás personas. Muchas gracias, Vale. La siguiente pregunta que te quiero hacer es: ¿por qué es importante que los padres hablen con sus hijos sobre el consumo del alcohol antes de que estén expuestos a él? Híjole, esto es sumamente importante también, porque incluso a veces desde la misma casa empezamos a fomentar este tipo de conductas. Muchas veces hemos escuchado aquí mismo, en el consultorio, aquí mismo en Ágora, que los papás dicen: prefiero que aprenda a beber aquí en la casa, en un ambiente seguro. En un ambiente seguro, y que ya afuera, pues el adolescente pueda tener este control. La verdad es que ni siquiera los papás pueden tener este control, o asegurar esta situación o esta condición, e incluso nosotros mismos les estamos abriendo la puerta a una conducta de adicción. Por eso es sumamente importante que dentro de casa, en el propio hogar, pues tengamos como mucho cuidado. Reitero un poco lo que les decía al inicio: no por el hecho de que sea una sustancia legal significa que sea una sustancia que no va a generar daño en el organismo y que no va a impactar de manera importante en el desarrollo social, académico, familiar e incluso personal de la persona. Entonces, tengamos como mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Si me pidieran mi opinión personal, yo sí diría: es una sustancia que no tenemos los padres que abrirle la puerta, ¿no? Bajo este esquema de, pues mejor que esté en un ambiente seguro, que aprenda a beber aquí en casa, para que sepa lo que puede pasar allá afuera, ¿no? Yo creo que es muy importante que los papás aprendamos a generar condiciones, sí, de seguridad dentro de casa y dentro de los adolescentes, en donde nosotros mismos no los expongamos a situaciones de riesgo. Les decía hace rato, es un chico alcoholizado automáticamente se puede poner en una situación de riesgo en diferentes momentos. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ellos aprendan, o que el adolescente aprenda a generar esta capacidad en la toma de decisiones. Si yo les decía hace rato, si con el alcohol se reduce nuestra capacidad de juicio, entonces pues no les invitemos el alcohol. Al contrario, ayudémosle al adolescente a tomar decisiones, a que ellos aprendan a evaluar cuáles son las situaciones, digamos, que los puedan poner en riesgo. Básicamente un poco qué está bien, qué está mal, cómo sería un poco plantear situaciones al futuro, y en ese sentido, pues bueno, el adolescente va a ir aprendiendo a identificar: yo por qué quiero meter esa sustancia en mi cuerpo que me va a lastimar y que me va a dañar, ¿no? ¿Por qué quiero meter esta sustancia que aparentemente parece divertida, que aparentemente parece que me relaja, que aparentemente me saca de este desestrés? Y entonces, pero al final del día, si yo conozco cuáles son estas consecuencias nocivas que le van a dar también a mi salud física en términos de mi organismo, porque al final del día yo tengo que meter esa sustancia, ¿no?, que va a hacerle daño. Entonces, enseñar a los adolescentes que pueden tomar decisiones de forma analítica, de forma crítica, me parece que en ese sentido, pues bueno, es sumamente importante. Ahora, siempre es que los papás puedan generar ambientes de confianza, que el adolescente pueda hablar con ellos de sus dudas, de sus preocupaciones, al respecto, bueno, no solamente en el tema del consumo del alcohol, de otros temas,
pero me parece que es importante que los papás también podamos generar este ambiente de confianza en que el adolescente pueda expresar lo que siente, sus dudas, y tú qué sentiste, porque bueno, sabemos que nuestros hijos están en ambientes sociales en donde, bueno, a veces presionan, ¿no? Una no es ninguna, a poco te pegan, a poco te regañan, y entonces que ellos puedan tener respuestas por adelantado al respecto de si yo tengo un amigo que me va a decir este tipo de cosas, ¿cómo lo puedo yo enfrentar? ¿Cómo puedo decir que no? Incluso a lo mejor hasta se puedan plantear qué tipo de amigos quiero, ¿no? Quiero un tipo de amigos que tienen proyecto de vida, que tienen sueños, que tienen ganas de hacer cosas, o prefiero juntarme con compañeros o con amigos que van a poner en riesgo mi futuro, no solo mi futuro profesional, sino mi futuro personal, mi futuro familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que los papás y los educadores, y las personas que están en los colegios y demás, bueno, pudieran un poco como ir orientando al adolescente en esa toma de decisiones, generando ambientes de confianza. Ay, muchas gracias, Vale. Y bueno, otra cosa que ahorita ya medio dejaste entrever, son esos mitos, ¿no? ¿Tú qué mitos comunes sobre el consumo de alcohol entre menores de edad crees que deberíamos derribar? Bueno, el principal es este de que beba mejor aquí en la casa, a que vaya allá afuera, se alcoholice y se ponga en peligro. Finalmente, pues sí, a lo mejor estará en casa, pero el peligro no desaparece. No sabemos si el chico, estando alcoholizado, a lo mejor va a estar en una situación propia de riesgo ahí mismo en casa, y que, pues bueno, pueda lastimarse a sí mismo o pueda lastimar a los demás. El otro riesgo pues es el de la salud física, ¿no? En el cual pues bueno, casi yo le estoy diciendo a mi hijo, ahí va, vamos a arruinar tu hígado, vamos a arruinar tu páncreas, ¿no? Porque no perdamos de vista que el alcohol inflama, ¿no? Entonces, al estar inflamado de manera constante y de manera permanente, bueno, pues eso hace que si contraemos algún otro virus o contraemos alguna bacteria que también inflama, pues ahí la cosa se nos pone como muy complicada, ¿no? Entonces, yo creo que ese sería como el primer mito que hay que contraatacar, ¿no? Otro es que, bueno, pues para que seas grandecito, para que crezcas y aprendas lo que es la vida, vamos a beber alcohol, ¿no? Como si fuera una inauguración a esta parte en la cual... A la adultez. A la adultez, ¿no? Como si ser adulto, pues implicaría esta parte del consumir sustancias, ¿no? También el que el beber de vez en cuando no hace daño o una no es ninguna, ¿no? Ya hemos mencionado, hay personas que a lo mejor sí pueden tener mayor tolerancia, pero en el caso de los adolescentes, pues no lo sabemos, ¿no? Y a veces es un consumo suficiente para que ya el adolescente, pues bueno, caiga en estas condiciones de adicción y que solamente a través del consumo del alcohol él pueda entender o pueda sentirse en paz, se pueda sentir tranquilo, cuando, bueno, hay muchas otras actividades que ellos también pueden hacer, ¿no? Otro que también es muy importante, al ser una sustancia legal, pues en teoría pensaríamos que no es tan dañina, ¿no? Entonces no hace tanto daño como otras sustancias, ¿no? Como la marihuana, como la coca o como algunas otras sustancias. Acordémonos que, bueno, al ser una sustancia que finalmente, como lo hemos explicado, puede dañar el sistema nervioso y otras partes del cuerpo, bueno, pues ya de entrada sí causa daño en nuestro organismo, ¿no? Pero también puede ser la entrada al consumo de otras sustancias, ¿no? No por el hecho de que sea legal, lo repito, y a lo mejor vamos a parecer disco rayado, pero me parece que sí es importante que quede claro que el hecho de que sea legal no significa que no genere un daño en el cuerpo o en el organismo, ¿no? Otro de los mitos es, bueno, pues para que se me baje la borrachera, a lo mejor pues si bebo cafecito, si bebo alguna otra cosa, pues no va a pasar nada o nadie se va a dar cuenta, ¿no? Bueno, regresamos un poco como al mismo punto, ¿no? Sí hay un daño en términos
físicos, pero también hay daños en términos neurológicos que van a impactar invariablemente en nuestro comportamiento, en nuestras emociones, en nuestras relaciones con las demás personas, ¿no? Entonces, me parece que es importante siempre considerar si a lo mejor más bien estos mitos son un poco como para seguir justificando el consumo, ¿no? Trabajé toda la semana, estuve muy agobiado, muy estresado, pues entrémosle a un desestrés, ¿no? Bueno, pues podemos desestresarnos de otra forma o de otra manera. Okay, muchas gracias, Vale. Y estos mitos son parte de lo que el día de hoy queremos hacer hincapié en que se derriben para no seguir normalizando el consumo en adolescentes. No es normal el consumo. Otra pregunta sería, ¿cómo pueden los padres identificar estas señales de consumo de alcohol en sus hijos adolescentes? ¿Cómo podemos? Bueno, primero es un cambio en el comportamiento, ¿no? Pero bueno, ¿qué cambio de comportamiento? Porque bueno, también el adolescente está en una etapa en el que primero, bueno, tiene cambios en el cuerpo a nivel físico, que el cambio de voz, que si la barba, que si el crecimiento de los senos, etcétera, etcétera. Y eso per se hace que el adolescente tenga un cambio en su comportamiento. Pero bueno, también es importante identificar qué es adolescencia y qué no es propiamente de la adolescencia, porque tampoco podemos generalizar que todos los adolescentes van a beber o van a consumir alguna sustancia. Una de las principales situaciones es la parte del aislamiento, ¿no? Entonces ellos empiezan a ya no convivir en actividades familiares e incluso en actividades propias con sus compañeros o con los amigos que tenían de manera regular. Empiezan a decir mentiras, ¿no? Y a evadir ciertas preguntas o ciertas condiciones, o luego a veces mienten. Eso también es sumamente importante, y empieza a cambiar el grupo de amigos, ¿no? Entonces se juntaba con unos amigos que a lo mejor presentaban no conductas propiamente nocivas en términos de la salud, y entonces ahora empieza a tener un grupo de amigos con los cuales, pues bueno, empieza todo este tema del consumo del alcohol. Otro de los cambios importantes, pues, es el rendimiento académico, ¿no? Ya no tienen las mismas calificaciones, no entregan las tareas, no están realizando sus actividades académicas, hay una pérdida de interés, ¿no? El alcohol, al ser un depresor del sistema nervioso, de cierta forma también va generando esta condición como de apatía. Ya no tengo ganas de hacer esto que antes me motivaba ya no me dan ganas de hacerlo, ya no tengo ganas de ir a esta actividad, ya no me quiero juntar con estos amigos porque pues se van al deporte o van a las actividades artísticas y demás, y entonces se empieza a ver como una apatía general, ¿no? Yo siempre he dicho que la apatía es prima hermana de la depresión, ¿no? Entonces entramos, se entra, y junto con el aislamiento y todo este tipo de cosas, pues empieza a haber una pérdida de interés en todas las actividades, y principalmente en donde lo podemos ver es en el desempeño académico, ¿no? Empiezan a faltar a clases y por lo tanto pues el promedio pues empieza a disminuir, ¿no? Hay otros cambios muy importantes en términos físicos, ¿no? Empieza a haber al ver desinterés en lo demás hacia afuera, pues también empieza a haber un desinterés hacia mi propio cuidado, ¿no? Entonces los chicos pues ya a veces no se bañan o su imagen personal empieza a verse deteriorada. En algunos casos, cuando ya el consumo es demasiado, pues incluso empiezan a oler alcohol, ¿no? Por eso, bueno, a veces muchos papás dicen, a ver, llega y sóplame, ¿no? En ese sentido, porque, bueno, pues hay algunas situaciones, pues, importantes que hay que considerar. Y bueno, principalmente, pues, hay actividades, hay condiciones de coordinación en donde no pueden estar pues sosteniéndose, caminan, digamos, un poco como chueco, las palabras se les cuatrapean, no hay una coordinación para poder, el lenguaje, incluso el discurso más bien puede ser incongruente, te hablan de una cosa y te saltan a otra, y también los estados de ánimo, ¿no? Podemos estar como muy eufóricos y de repente, pues muy deprimidos, muy alentificado, como es su lenguaje, ¿no?
Evidentemente, bueno, pues si hay un cambio en el comportamiento, pues esto va a impactar invariablemente en el ámbito de las emociones, ¿no? Van a estar muy irritables, de todos se enojan, les puedes decir algo y van a contestar de una manera muy intensa en términos de las emociones, pero también podemos encontrar la contraparte, ¿no? En esta parte del aislamiento, de no quiero hablar, no quiero comentar, no quiero decir nada, mucho llanto, y bueno, pues muchas veces podemos pensar que también detrás de un exceso en el consumo del alcohol estamos hablando de la ansiedad y la depresión, que ya son dos trastornos muy importantes que podemos considerar en ese sentido, ¿no? Evidentemente también pues hay una alteración del sueño. Ya sea hay una dificultad para dormir, hay insomnio, eso también me parece que es sumamente importante, se altera el ciclo del sueño, ¿no? Y bueno, pues principalmente también pues el tema financiero, ¿no? Los adolescentes no tienen propiamente un trabajo, no hay un acceso en el que ellos puedan decir, ay, pues yo pago la cuenta, ahí muchas veces van a depender de los papás. Entonces, cuando los papás empiezan a identificar que a lo mejor pues ya se les perdió dinero, se les perdió algún objeto en casa, pues bueno, de cierta forma podemos estar pensando que hay ahí alguna situación o alguna condición en la cual pues el chico está metido en una situación a lo mejor de conducta adictiva. Y sobre todo lo que mencionas es con la premisa de que les ponen atención, ¿no? O sea, como padres tener la responsabilidad de poner atención y entonces podemos encontrar estos focos rojos que mencionas. Claro, sí, eso es sumamente importante, ¿no? Porque hay cambios que no necesariamente son muy drásticos. O sea, no es que la semana pasada estuviera conviviendo, estuviera muy alegre y que ya esta semana estuviera irritable, sino que son cambios paulatinos, graduales, que se van dando a lo largo de varios meses incluso, y entonces sí es muy importante que los padres empiecen a verificar qué está sucediendo con este cambio de comportamiento. Si antes salía y ahora no quiere salir, antes tenía estos amigos y ahora ya no quiere hablar con estos mismos amigos y se está juntando con otros, ¿no? De repente como que identificamos que hay también cambios de humor, de repente como muy extremos, ¿no? Yo sí no dejaría de lado en el adolescente de repente hacerle un antidoping casero como para poder identificar también este tipo de situaciones. Los chicos, con tal, así como lo decíamos hace rato en el tema de los mitos, para mantener el consumo, pues podemos justificar y pueden ellos incluso mentir y decir que no pasa, que a ellos no les va a pasar, que esto no sucede, etcétera, etcétera. Finalmente son estrategias que ellos van a mantener para poder proteger su consumo, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que al ser menores de edad y al ser todavía responsabilidad de los padres, ellos están en todo el derecho de poder hacer un antidoping, ya sea casero, de laboratorio y demás, ¿no? Muchas gracias, Vale. Y finalmente queremos preguntarte, ¿qué alternativas saludables pueden promover los padres y educadores para evitar que todos los adolescentes recurran al alcohol? Bueno, me queda claro que la adolescencia es una etapa compleja para el adolescente por estos cambios que hemos mencionado, que se dan a nivel físico y que después impactan. Y que van mucho de la mano también en este desarrollo de la propia identidad. El objetivo de la adolescencia es eso. Yo tengo que definir quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, hacia dónde voy, en todos los aspectos de la vida, profesional, personal, de pareja, etcétera, etcétera. Entonces me queda claro que los adolescentes están en una situación a lo mejor de mucha ansiedad y bueno, pues también la situación incluso económica y social del país en el cual, bueno, no solo de nuestro país, del mundo en general en el que tenemos que rendir, ¿no? Tenemos que ser los mejores en todo y entonces tienes que tener la mejor decisión al respecto de muchos de los aspectos de la vida y no te puedes equivocar. Entonces eso nos mete en una situación en la cual genera mucha ansiedad en los adolescentes. Tengo que decidir, ¿no? Y a veces pues pareciera que la salida fácil pues es el consumo primero del alcohol y ya de ahí pues podemos irnos a otras sustancias. Entonces, bueno, lo principal es, bueno, entender
que el adolescente está pasando por esta situación y esta condición y que los padres puedan escucharlos. Yo creo que primero hay que escuchar al adolescente al respecto de que lo que le pasa, que le duele, que le angustia, que le preocupa, y entonces a partir de ahí poder empezar a sugerir actividades sanas que también ayuden a gestionar esta ansiedad, que también ayuden a gestionar estas emociones de angustia, de ansiedad, de preocupación, de frustración, ¿no? Me parece que eso también es sumamente importante. Entonces, diríamos, bueno, básicamente primero las actividades deportivas, pero bueno, no a todos los adolescentes les gusta hacer deporte, ¿no? No a todos los adolescentes les gusta hacer ejercicio, pararse temprano, ¿no? Porque de repente siempre pensamos en la parte deportiva. Claro que la parte deportiva es sumamente importante. Genera disciplina, genera estrategia, genera metas, genera trabajo en equipo. Digamos, hay que hacer una planificación, ¿no? En la parte del deporte, y entonces, bueno, pues eso nos va metiendo en una rutina, en un hábito, pero aparte nos va generando una conciencia de tengo que tener una meta, pero para llegar a esa meta yo tengo que ser estratégico y tengo que generar una serie de planeaciones para poder cumplir esta meta. Entonces, el deporte, ya sea de manera individual o en conjunto, pues no solamente fortalece conductas sanas, sino bueno, finalmente también ayuda en esta parte de planear la vida, ¿no? En ese sentido, no solamente es un asunto que nos puede ayudar a prever situaciones de riesgo en los adolescentes, sino que también va a ir fortaleciendo un poco esta parte de ¿qué quiero hacer? Bueno, si tengo esta meta, si tengo este objetivo, pues tengo que generar un plan, tengo que ser disciplinado, tengo que generar un hábito para poder cumplir esta meta, y bueno, finalmente eso después nos sirve también para la vida en general, ¿no? Pero bueno, les decía, no todos los adolescentes o no todas las personas nos gusta hacer ejercicio. También están las actividades creativas, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el arte, la pintura, el baile, el canto, la creación, el escribir, ¿no? O sea, de repente como que sí pensamos luego en el deporte, pero bueno, me parece que también las actividades creativas de hobby me parece que pueden ser también sumamente importantes y que también generan esta parte. Tengo que terminar este cuadro, tengo que terminar esta pieza musical, voy a hacer esta presentación de baile. Bueno, finalmente también hay que ser disciplinados, hay que ser estratégicos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, también me parece que es importante integrar a los adolescentes en proyectos comunitarios y en proyectos de voluntariado, ¿no? Como que esto, el también ayudar a los otros, el también ver cuál es la realidad que tienen otras personas que están en condiciones de vulnerabilidad, pues puede a la par también ir generando cierta conciencia social, pero también cierto compromiso de poder estar no solamente en bienestar personal, sino también empezar a colaborar en el bienestar de otras personas, ¿no? Me parece que eso sería sumamente importante, ¿no? Ahora, también en familia a veces hay que organizar actividades familiares, ¿no? Que si vamos al día de campo, que si vamos a una caminata, que si vamos a hacer alguna actividad. Creo que ahora el celular ha sido un gran enemigo, ha sido algo que nos ayuda mucho en la parte de la comunicación, pero cuando estamos de manera presencial todos estamos en el celular, que nos olvidamos de compartir, ¿no? Entonces, que en familia puedan ir decidiendo qué actividades vamos a hacer, a lo mejor pueden elegirlas de manera democrática, y que todos estén involucrados. Ahora, que no sean nada más de los papás que digan vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, sino que también se puede involucrar al adolescente en ciertas actividades de ir al museo, de ir a caminar, de ir a un zoológico, no sé, muchas actividades que se pueden hacer, y eso hace que de cierta forma, dejemos estos aparatos electrónicos para comunicarnos también en familia y ir identificando y conociéndose y generando estos aspectos que les comentaba al principio de ambientes seguros, ¿no? Un ambiente de mucha seguridad me parece que puede ser sumamente importante, ¿no? Y bueno, pues también apoyar los intereses que pueden tener los adolescentes en actividades académicas, ¿no? Si el adolescente quiere participar en su torneo de debate o quiere participar en una actividad deportiva que está organizando la misma escuela, pues bueno, fomentar también que el chico o la chica puedan estar participando
en estas actividades, que no solamente sea, bueno, pues en el ámbito totalmente académico de obtener un 10 y estar en el cuadro de honor. Las escuelas también de cierta forma organizan otras actividades dentro de la escuela que, bueno, pueden hacer que ellos puedan ir colaborando, ¿no? Pero yo creo que la comunicación y la escucha activa por parte de los padres puede ir generando también mucha empatía, ¿no? A veces los adultos decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y si haces esto vas a ser mejor persona. ¿Qué tanto vale la pena también un poco escuchar al adolescente? ¿Y tú qué quieres? ¿Cómo lo quieres hacer? Y ver la forma también de cómo nosotros poder apoyar en estas actividades que ellos, pues bueno, también de cierta forma quieren experimentar, ¿no? Y dar esa oportunidad en ese sentido. Fíjense, aparte aprendemos ahí un poco a negociar, a que tomen decisiones y bueno, pues generamos una mayor convivencia y un mejor ambiente familiar. Muchas gracias, Vale. Y bueno, para ir cerrando, el mensaje más importante para mí es no normalizar el consumo, ¿no? No normalizar el consumo de alcohol en adolescentes. No es normal que consuman alcohol. Este Día Nacional contra el Uso Nocivo del Alcohol es para remarcar y reflexionar sobre este tema, pero no es normal que un adolescente consuma alcohol. Lo importante que es como padres construir relaciones de buena comunicación con nuestros hijos para que tengan estos espacios de escucha y escucha sin juicio, ¿no? Porque ahora decías, ¿no? Tú deberías hacer esto. En el momento en que empezamos a dar órdenes, nos separamos de ellos, ¿no? También nosotros en Ágora tenemos nuestra escuela juntos, escuela para padres y madres. Nuestra próxima conversación es el 7 de diciembre, los esperamos. Pero hacer relaciones con nuestros hijos, a veces no estamos preparados y nos derivamos a culpar a escuelas, al mismo terapeuta o la terapeuta, ¿no? A quitarnos responsabilidad, ¿no? Y si hoy mi hijo o mi hija consume alcohol, es mi responsabilidad mientras sea adolescente, ¿no? Y esta conciencia de que no es normal para un adolescente, y ahora tú decías, ¿no? De menos de 25 años, no es normal consumir. Hay consecuencias y riesgos, y si aún así lo hiciera, que lo conozca, ¿no? Y entonces esta es parte de lo que hoy tratamos de hacer. No sé si tú para cerrar quieras decir algo, ¿vale? No, bueno, comentar que es muy importante y resaltar esto que tú comentas, ¿no? Sí, al ser una sustancia legal, pensamos que no hay consecuencias, pero sí hay consecuencias en todos los aspectos. Y con una toma puede ser suficiente o necesario para que un chico, un adolescente, una chica, pues se pueda abrir esta puerta a una conducta adictiva, ¿no? A problemas de alcohol. Y evidentemente, claro, es algo que hemos normalizado y se ha normalizado mucho en nuestra sociedad. Pero cuando uno empieza con las investigaciones a identificar todos los daños a nivel físico, a nivel neurológico y también a nivel social y a nivel personal, pues el alcohol sí tiene graves consecuencias que es importante que nosotros sepamos y que podamos identificar a tiempo para ya no normalizar este consumo. Bueno, muchas gracias, Valeria. Gracias a todos.